Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 3 de diciembre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Bueno, nuestra agenda trata tres temas básicos: la captura de César Emilio Peralta, el tema del día D, hoy es el día D, para las reservas de las alcaldías. Hoy hay que ponerle nombre a las candidaturas reservadas a la alcaldía, y la mayor incógnita es la de qué va a ocurrir con el dueño de la plaza del Distrito Nacional, con el dueño por mucho de la plaza del Distrito Nacional, que es David Collado. Esa es la pregunta a responder. Y bueno, también vamos a hablar del discurso del presidente Danilo Medina en la cumbre que se llevó a cabo en Madrid, la COP25, estamos hablando de la cumbre del clima de las Naciones Unidas, que se celebró en Madrid. Amaury Aybar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bien, cuando se produjo aquel operativo espectacular, en la que los cabezas de las principales agencias antidrogas de Estados Unidos pues se trasladaron directamente a Santo Domingo, y ese operativo concluyó en un gran fiasco porque el operativo tenía como objetivo número uno la captura de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, y estaba en San Isidro la aeronave que lo trasladaría prácticamente de inmediato hacia los Estados Unidos. Y se mencionaron a otras personas que formaban parte de su organización, aunque la Procuraduría también añadió un conjunto de nombres que no estaban en la petición de Estados Unidos, que no enfrentan acusación en Estados Unidos, pero la Procuraduría, entendiendo que supuestamente tenían vínculos con esta red de lavado de activos y de narcotráfico de César Emilio Peralta, los incluyó. Y en principio, de los que fueron apresados, solo se trató de personas que era la que había citado la Procuraduría, no de las gentes claves que habían sido solicitadas junto a César Emilio Peralta. Aquello indiscutiblemente que fue una gran frustración, un operativo de un costo altísimo, que trató de extenderse por varios días, pero no pudo ser ubicado el objetivo principal. Pero desde entonces dije que el escenario menos traumático
para César Emilio Peralta, de todos los escenarios que tenía, era ponerse a disposición de inmediato de las autoridades, tomar el camino más corto y firmar inmediatamente su extradición hacia los Estados Unidos. Ese era el camino menos traumático. Él escogió el intento de una fuga, el intento de una evasión que no tenía posibilidad de sustentarse en el tiempo, porque ya este señor no era un señor perseguido por las autoridades dominicanas, por las autoridades nacionales, sino que ya era un objetivo de a las agencias estadounidenses, y donde quiera que se fuera, estaría más expuesto que la propia República Dominicana. Es decir, ya él no tenía ningún lugar donde, pues, colocar la cabeza, como dice la gente, y encontrarla al otro día con cierta tranquilidad. No tenía esa posibilidad. En principio, se han manejado varias hipótesis. Ayer vimos la hipótesis que plantearon nuestras autoridades. De antemano quiero expresar mi voto de confianza por esa hipótesis, como lo hice cuando se produjo la situación con David Ortiz, y resulta que todo coincidió. Es decir, yo no creo que tantas autoridades se pongan de acuerdo para una narrativa que no sea, digamos, una narrativa apegada a la realidad. Pero antes de hablar de la hipótesis que ellos presentaron en el día de ayer sobre cómo se concluye con la captura del señor César Emilio Peralta, desde el principio, una de las hipótesis que se manejaba era que el señor César Emilio Peralta salió del país, había salido del país, pues en el mismo momento que fue alertado sobre el operativo que le venía encima. Reitero que otra de las cosas que forman parte del fiasco de aquel montaje espectacular era el hecho de que el día antes de la ejecución de este operativo, el señor Peralta estaba ubicado y prácticamente apresado por las autoridades dominicanas. Pero no hubo la autorización para hacerlo porque la Procuraduría General de la República entendía que eso debía ser en el marco del operativo que se iba a desarrollar a partir del día siguiente a las 5 de la mañana. Entonces, eso no hizo otra cosa que prevenir claramente al señor Peralta de lo que le esperaba al día siguiente, más a todas las gentes claves de él que lograron evadirse. Digamos, una victoria pírrica, porque no tenían grandes posibilidades. Pero en principio se manejó la hipótesis de que el señor Peralta, mejor conocido como César el Abusador, salió hacia Venezuela, no a Colombia, que su destino principal, su primer destino fue Venezuela. En Venezuela se habría presentado alguna situación de alerta y él habría salido de Venezuela. Es realmente el único país donde él podía estar en estos momentos sintiéndose con menos posibilidad de que Estados Unidos lo capturara, era en Venezuela. En Cuba ni se habla porque Cuba no acepta ese tipo de cosas, pero en Venezuela, pues él habría tenido una situación mucho más difícil para su captura que la que se produce en
en Colombia. Entonces, que este señor, esa hipótesis plantea que este señor estuvo fuera del país desde ese momento hasta entonces. Y desde luego, esa es una hipótesis que se maneja en fuentes prácticamente oficiales. Son fuentes oficiales las que han manejado esa hipótesis. Está la hipótesis que plantearon ayer las autoridades. El señor César Emilio Peralta, pues habría estado en el país durante todo este tiempo y el incremento del cerco cuando la zona donde se está moviendo logra ser ubicada, le hace salir del país, se va a Colombia y no hará más de una semana y ahí es ubicado y apresado. Esa es la hipótesis que presentaron las autoridades en el día de ayer. Bueno, esos operativos que se llevaban a cabo en la República Dominicana, por algo se llevaban a cabo. Algo se llevaban a cabo y alguna información importante contribuyeron estos operativos a levantar para que se culminara con su apresamiento en Colombia. Aquel mapeo electrónico que montaron los colombianos, ese mapeo para localizarlo, tenía que partir de algunas informaciones básicas porque partiendo de cero no se hace una ubicación realmente tan rápida. Es evidente que algún objetivo había en estas cosas que se estaban haciendo aquí y había una certeza, había una seguridad por parte de las autoridades dominicanas de que el señor César Emilio Peralta iba a ser atrapado. Ayer el director de la policía, Ney Aldrin Bautista, el mayor general, cuando estuvo en el Sol de la Mañana, no solo aseguró públicamente que el señor Peralta sería pues capturado, sino que a nosotros nos dio la certeza total de que la captura del señor Peralta se producía en cualquier momento, en lo inmediato. Es decir, que las informaciones que estaban manejando las autoridades indicaban que estaban tras los talones del señor César Emilio Peralta. Algunas informaciones que se produjeron sobre hallazgos relacionados con él aquí en el país y el propio incremento de los operativos, si no estaba dirigido a las informaciones y a las cosas que permitieron establecer informaciones precisas sobre su ubicación, bien pudieron ser también, ya después de conocer cuál era la ubicación real, algunas maniobras para hacerlo sentir confiado en el lugar donde ya había sido ubicado, porque él parece que tenía planes de moverse desde ahí hasta Panamá, pero indiscutiblemente que esto se iba a producir en cualquier momento. Ese caballero debió ser capturado, debió haber resuelto su asunto por la puerta grande. Debió haber resuelto su asunto por la puerta grande, ahorrarle todo el trauma que le ahorró a las personas cercanas a él. Fíjense que la que era su compañera, que le parió 2 hijos recientemente, en principio no era objeto de la investigación. Las autoridades no la habían apresado, no la habían acusado.
pero después que él se desapareció, pues presionaron sobre ella y se creó esta situación con las niñas prácticamente recién nacidas que tienen que ser amamantadas en la cárcel y todas estas cuestiones que en estos casos son elementos de presión. ¿Vendrá para acá este señor? No creo que tenga nada que buscar aquí, porque él no iba a ser juzgado aquí y él no estaba siendo apresado para ser juzgado en la República Dominicana. Él estaba siendo apresado para ser juzgado, para responder por cargos que tiene en los Estados Unidos. Y después que se produjo el fiasco de esa captura, en verdad nosotros ahí no somos totalmente confiables en esta parte. Entonces, a todo el mundo, incluyendo a la República Dominicana, lo que le conviene es que este señor, pues, desde Colombia parta a ponerse en manos de las autoridades estadounidenses y que por allá cante todo lo que tenga que cantar, que diga todo lo que tenga que decir este caballero en este momento. No dudemos que algunas cosas de estas pues pudieran tener efectos políticos y de hecho hay algunas cosas por ahí que tienen esa intención, pero aparentemente la puntería no fue muy precisa. La puntería no fue muy precisa en cuanto a cosas que él ha estado planteando. Así es que está capturado este señor, debe ser entregado a las autoridades estadounidenses. República Dominicana no debe tratar de reclamar que venga aquí a exhibir esa prenda no se nos fue de la mano. Esa prenda nosotros no la capturamos, teniendo toda la oportunidad de capturarla. No descarto que después de eso las autoridades se aunaran, porque fíjense que aquí hubo también un intento de protagonismo. Este operativo que se había llevado a cabo prácticamente sin la Policía Nacional, sin la DNCD, sino que esto era un operativo prácticamente de una sola agencia aquí dominicana, que era la Procuraduría. Aquel operativo que se montó y concluyó en un tremendo fiasco. Pero ya este señor ha sido capturado, así es que vamos a ver en lo adelante qué ocurre con él. Por otra parte, señores, hoy hay que poner nombre a las candidaturas reservadas a las alcaldías. Hoy los partidos tienen que decir, los que tienen esas plazas reservadas, el nombre de su candidato a la alcaldía y de su candidato o candidata a la vicealcaldía. Hoy se definen esas cosas. Eso es una de las cosas buenas que tienen las leyes que hemos aprobado recientemente y que ya queremos violar, que ya queremos pasarle por encima y que no se le apliquen a algunas personas. Pero eso es lo bueno que tienen esas leyes, que las cosas tienen sus plazos claramente definidos y todo hay que aclararlo con tiempo. Hoy hay que decir quiénes son los candidatos a la sindicatura. La mayor expectativa en relación con esto está
en lo que puede ocurrir con David Collado, el actual alcalde de la capital. Lo otro será llenada de requisitos y un esfuerzo por pues estar presente en la contienda. El esfuerzo, por ejemplo, que está haciendo el PTD, un esfuerzo por estar presente en la contienda, por participar de la contienda y por alcanzar algún porcentaje en la contienda. Entonces, ya ese es un esfuerzo más o menos fundacional, de definición, de una cuota de fuerza, etcétera. Pero ese no es un objetivo generalmente que está enfocado ni que tiene posibilidad alguna de dominar ninguna plaza. Ahí está, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, que ya nosotros lo habíamos planteado aquí 80,000 veces. Es decir, que Johnny Ventura iba a ser el candidato a la alcaldía del PTD o de la Fuerza del Pueblo, pero todavía eso se llama PTD. Entonces, ayer fue proclamado y presentado como candidato a la alcaldía el caballo mayor Johnny Ventura, que ha decidido hacerle ese aporte a esta nueva organización, es decir, poner su nombre ahí para estar en una competencia, ponerse en el medio, etcétera, etcétera. Pero Johnny Ventura no tiene ninguna posibilidad no tiene posibilidad de alcanzar medio regidor. Entonces, y lo propio ocurre prácticamente con la mayoría de esas candidaturas. Entonces, vamos a hablar de lo que ocurre en el Distrito Nacional. Recientemente, debo hacer una precisión porque la semana anterior presentamos unos números del Distrito Nacional, de unos datos de un encuestador amigo que nos dio estos datos a petición nuestra, porque fui yo que le pedí que me informara cuáles eran sus números en la capital en estos momentos en función de los trabajos que estaba levantando. Y entonces, en esa encuesta, si bien es cierto que la encabezaba David Collado no aparecía ahí con los porcentajes que está proyectando generalmente en las encuestas. Después consulté con otra persona y estuvimos más o menos evaluando esos escenarios y él me dijo, mira, me ocurrió algo similar y probablemente fue lo que ocurrió con esta medición. Fíjate que el interés de esa medición es un escenario sin David Collado. Es decir, esa medición que presentaste se dirigió básicamente a un escenario sin David Collado. Entonces, ¿qué quiere decir un escenario sin David Collado? Un escenario donde la candidatura, donde David Collado, su nombre, no está expresamente citado en la encuesta, sino que lo incluye la gente de manera espontánea. Aún así, ya ustedes ven cómo salió en esa medición. Pero cuando estamos hablando de mediciones donde los nombres se ponen claros, ¿qué decir? Bueno, hay que ser lo más objetivo posible porque de esto es que uno vive. Entonces, ¿qué decir? Si David Collado hoy decide inscribirse o aceptar que el PRM lo inscriba como su candidato a la alcaldía, las elecciones de la alcaldía quedan ahí claramente definidas a su favor.
pero claramente definidas y sin discusión. Quedan definidas a su favor. Porque eso es lo que está planteando en estos momentos un conjunto de evaluaciones que se han hecho. Eso es lo que está claramente planteada en esas evaluaciones. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la valoración que tiene David Collado, cuál es el nivel de valoración que tiene David Collado y cuál es la puntuación que muestra. Aquí yo tengo una encuesta, que estamos hablando que esta encuesta pues se hizo, bueno, estamos hablando 11-25-19. Entonces, ¿qué plantea esta encuesta? Elección para alcalde del Distrito Nacional 2020. Collado, mencionado claramente con el nombre de David Collado. Aquí David Collado tiene un 67% y Domingo Contreras tiene un 26% en esta medición. Entonces, Hugo Veras tendría un 2% y aquí aparece medido Alejandro Asmar, que estaba tratando de aspirar, etcétera, pero ya sabemos que no es Alejandro, que es Ventura, y aparece entonces Alejandro Asmar con un 1%. Entonces, ¿qué pasa? David Collado es abrumadoramente popular y la mayoría de los votantes en el Distrito Nacional creen que ha hecho un buen trabajo como alcalde. La satisfacción realmente no puede subir más. Estamos hablando de estamos hablando de una valoración sobre el 80%. Sobre el 80% y de una intención de votos de un 77%. Entonces, bueno, elección del alcalde, vamos a ver aquí este cuadro. Todos los hechos de David Collado ha logrado como alcalde están bien recibidos, especialmente el sector que ha logrado especialmente sus proyectos de obras públicas. Pero la gente, si no reconoce los cambios físicos que hizo, también se aprecian su manera de gestión, etcétera, etcétera. Y ahí aparece un nivel de valoración de las cosas, por ejemplo, la recuperación de 3.5 kilómetros del malecón de Santo Domingo, eso tiene un 50%, la recuperación e iluminación del monumento a Fray Antón de Montesinos, eso tiene un 47%, la recuperación y la puesta en valor de la plazoleta La Trinitaria, un 47%, y así por el estilo. Entonces, bueno, hay otra cosa, pues David Collado, incluso, que es uno de los datos más sorprendentes, si no fuera como candidato, y se pregunta por un candidato apoyado por David Collado, ese candidato saca un 41%, el candidato que apoye David Collado un 41%, Domingo Contreras un 36%, Hugo Veras un 7%, y pues no aparece en esta medición, repito, el caballo mayor, que cuando lo mida el caballo mayor seguro que da un 2 o un 3%. Entonces, bueno, esa es la situación. Es decir, si David Collado decide ser inscrito como
alcalde, David Collado está fuera de competencia. Es decir, está totalmente fuera de competencia en esta elección. El asunto es si él decide, porque no creo que gente muy cercana a él favorezca que él permanezca como candidato a la alcaldía. Ahora, la política se va nutriendo de realidades. Lo que se define en el día de hoy se llama alcaldía. Eso es lo que se define en el día de hoy. Y si pasa la guagua, entonces habría que ver qué efecto tiene eso hacia el futuro. Entonces, estoy seguro que en la tarde de hoy, David Collado habrá de tomar una decisión y tiene que ponderar todas estas cosas. Pero si se decide aceptar la alcaldía, no hay para nadie. Así mismo, para nadie. Si se decide aceptar la alcaldía del Distrito Nacional, esto es algo similar, solo comparable con lo que ocurre en Santiago de los Caballeros con Abel Martínez. Entonces, el presidente Danilo Medina, quiero destacar algunas cosas que dijo, porque yo creo que este tema de el Acuerdo de París se ha ido trabajando con seriedad. Y República Dominicana es uno de los países que le ha estado dando seguimiento a estos acuerdos que vienen del Acuerdo de París del 2015 y que se están evaluando todos los años. Es decir, es verdad que en muchas cumbres se plantean cosas que después quedan en el aire, pero en relación con los acuerdos de París no ha sido así. ¿Por qué? Porque los gobernantes se han estado reuniendo año por año para ir evaluando en qué medida estas decisiones que buscan detener las emisiones de gases de efecto invernadero se han ido reduciendo. Y entonces el presidente Medina presentó con acciones y datos concretos cómo la República Dominicana ha ido pues trabajando este tema con relación al plan que está llevando a cabo. Él dice lo siguiente: bueno, nuestro país se encuentra intensamente dedicado a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030, tomando como base las emisiones registradas en el 2010. Aceleramos el paso porque estamos decididos a alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050. Para lograrlo, hemos puesto en marcha toda una serie de iniciativas, entre las que destaca el programa de reforestación más ambicioso de la región. Estamos avanzando con fondos propios y con el apoyo del BID en la reforestación de más de 767,000 tareas de tierra que permitirán recuperar las cuencas de los ríos. También las energías renovables son nuestra prioridad. Por eso estamos instalando 604 megavatios entre energía hidráulica y solar y eólica, equivalente al 25% de la matriz energética del país, y tenemos como meta llegar al 32% en el año 2023. Además, en mayo pasado lanzamos el Plan de Acción para la Contribución determinada a nivel nacional, que ampliará el rango de acción en materia de legislación financiera y monitoreo para impulsar la lucha contra el cambio climático en 6 áreas prioritarias. Esta acción, que va desde la seguridad alimentaria a la gestión de residuos,
prevé la creación de alianzas público-privadas que aseguren que este sea un esfuerzo de toda la sociedad dominicana y además sostenible en el tiempo. Yo creo que aquí hay un enfoque serio, sistemático, que realmente merece ser respaldado. Cambio y fuera.